es fluidez, ¿no? Es fluidez. Bueno, no tuve tiempo para hacer la fluidez, pero está referido a lo que es el caudal, a lo que es el paso del fluido de la sangre que atraviesa a través de la vena, no lo que circula a través de la vena. Un poco de llegar al concepto. Sí. Entonces, en lo que es el flujo sanguíneo que atraviesa o que circula a través de una vena, el problema mecánico se presenta cuando hay una diferencia de presión y obliga a que esto tenga este comportamiento. Por eso verá usted que las venas tienen, en la naturaleza de las venas, no es como un tubo cilíndrico, es este tipo. Y el que está corregido, ¿no? Bueno, y entonces eso le permite tener también igual una diferencia de presión. Y hay terminología de conocimiento en cuanto a cómo fluye, cómo es el recorrido de la sangre y sus demás componentes que obligan a tener ciertos grosores en las paredes y tiene un nombre. Todas las grasas, por ejemplo, se van a ir juntando y van ocupando estas hendiduras, se van ocupando y está en función al tiempo, es decir, a la edad de la persona, y de acuerdo al ritmo con que se desarrolla la persona. Ocurre que cuando hay un exceso, hay un exceso dentro del desarrollo de las personas, las grasas se acumulan y van teniendo este tipo de agotamiento. De tal forma de que cuando hay un agotamiento ocurre pues una reducción del área de paso. Entonces, el flujo ya va a cambiar a esta forma. Recuerdan que en física 2, ¿qué nombre tendrá acá? Hay este fenómeno físico de lo que es el tubo de Venturi, que es la diferencia de presiones. Eso es lo que va a ocurrir acá. Va a ocurrir un cambio de la velocidad de paso y también un cambio de la diferencia de presiones, que obliga pues a que al principio de continuidad del caudal de entrada y salida, si usted lo quiere como 1, como 2, ¿no? Va a obligar acá a la diferencia de presiones. Y recuerde que la presión está relacionada con qué? Con la fuerza, ¿no? La presión está relacionada con la fuerza, con la cantidad o magnitud de fuerza por unidad de superficie. Y esto pasando al uso del principio de continuidad nos da la relación del volumen. Entonces, mecánicamente, es decir, la parte física que va a explicar esto, va a explicar el contenido del fluido del tubo, no como una propiedad física constante, sino como algún cambio que tenga, por ejemplo, viscosidad. Eso. Y luego acá mismo se va a ver entonces
ecuación de movimiento, ¿no? La ecuación diferencial de movimiento. Lo que es, por ejemplo, el principio de continuidad y que se maneja como la divergencia de la, ¿no? Como la divergencia. Matemáticamente se usa ese término. Entonces, el principio de continuidad, el más básico es simplemente señalar que la velocidad de paso por la sección transversal, ¿no? Es distinta, ¿no? Es distinta. Entonces, esto se tiene, el caudal de paso o que se vaya pasando. Ahora, ¿cómo lo modelamos esto? Puedo modelar a partir, por ejemplo, de tener un sistema como este, aplicar acá como inflador de globo y le damos una determinada presión y vamos a ver cómo se ensancha esto de acá. Cómo se ensancha de acá. Ahora, lo que ocurre acá ya es médicamente, ya en medicina van viendo qué cosa de cantidad de grasa, tiene un nombre a cada capa, acá se va a formar capas y cada capa va a tener corrimiento. Y el corrimiento, como se va a juntar acá, va a tener este tipo de cosas. La tensión muscular obliga a la vena a tener esta característica. Par de jacks. Ya lo gritan, mira cómo lo gritan. Hasta las 11. Ya, entonces, este mecanismo es el mecanismo de extinción. Recuerden, debe haber estudiado en física 2 también la ley de Tate. ¿La ley de quién? Tate. Es la que explica la formación de las burbujas o de las gotas, ¿no? ¿Por qué las gotas tienen forma esférica? ¿No? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que las gotas tengan forma de y es que la materia, al interaccionar con el medio exterior, trata y busca ocupar la mínima energía. Es como el ser humano. El ser humano trata de buscar siempre el descanso como su estado fundamental de energía, tranquilo. Entonces la materia también tiene ese componente. Entonces, como tiene esa característica la materia, al interaccionar con el medio, que es el campo gravitatorio, va a ocupar
la mínima superficie. Y matemáticamente se demuestra que la mínima superficie es la esfera. Entonces, por esa razón es que se cohesiona tanto y aparecen fuerzas de cohesión y de adhesión, ¿cierto? Eso sí lo han visto. Bueno, ya de eso se trata, ¿no? Ahora, en una vela que tiene esta característica, ¿no? Y es esto que hace que el camino que se vaya desplazándose. Cuando hay algún líquido que pasa, entonces esto lo va a dar tensión, le va a dar fuerza. Entonces aparece fuerza de tensión en esta parte. Fuerza de tensión en esta parte. Fuerza de tensión en esta parte. ¿Por dónde está yendo el flujo? El flujo está en esta dirección. En esta dirección. Lo arrastra, entonces acá y lo de tiene la movilidad. Entonces la vena también tiene esa característica de que hay que cuidar la tensión que tiene la estructura del mismo de la vena. ¿Por qué cuando usted recuerda le coloca la inyección, ¿no? Después le tapan con un alcoholcito y esperan que se, ¿no? O la fuerza de tensión que tiene por ejemplo. Pero son incomprensibles, no se puede ahí de soplar, ¿no? Peor cuando es bastante peligroso cuando le inyectan un diferencial de oxígeno a la vez. ¿Qué pasa? ¿Han preguntado eso? Te ponen mal y te echan aire en vez de medicamento. Es peligrosísimo. Es una burbuja que va a comenzar a circular y va a llegar hasta la aorta, ¿no es cierto?, el corazón. Y ahí va a encontrar vacío. Y cuando te ponen vacío, como te da un hipo, y al corazón que le da un hipo, te puede dar un hiperinfarto, una cosa así. Por eso es peligroso eso. Pero cuando se colocan las inyecciones, tiene que tener bastante cuidado. Porque mira que pues, habrá visto lo que hace la enfermera. Échese y se lo ponga su mano, y ella va así, y tiene que mirar que sale. Y ven, inclusive algunas dicen que no ven la bolita, porque el líquido que se forma. Una vez que está así, ya se inyecta. Pues no inyecta aire nomás, ya está. ¿No? Bien, entonces, eso hace que la vena misma tenga pues su tensión, hay fuerza de tensión. Aquí hay fuerza de tensión muscular en todo el paso. Entonces, hay combinaciones o hay el estudio a través de la hidrodinámica, ¿no? Lo que es la dinámica del fluido. Eso es lo que va a explicar el paso. Entonces, primero podríamos ver la tensión de fuerza, ¿no? Ocurre que cuando hay el camino de desplazamiento, el desplazamiento no es continuo como un sólido. Unas líneas avanzan más que las otras. ¿Y qué cosas son las líneas acá? ¿Qué cosas son las líneas? Velocidad. Son el tipo de régimen que tiene el material. Es un tipo de régimen. Claro, es la velocidad, pero es un tipo de régimen. Es como cuando tú sueltas el agua o cualquier líquido, va por el centro, va más rápido que los extremos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el centro tenemos una mayor cantidad que los extremos. Y por eso que el líquido tiene esta característica de camino. Hay mayor velocidad aquí que en los extremos, en el centro. Entonces, el modelo, para mostrar, el modelo pasa por encontrar, por ejemplo, un conducto regular que nos dé como modelo tubos circulares, tubitos circulares.
Así como la de televisión que tiene la antena, uno jala la antena, son tubos coaxiales, ¿no es cierto? Y va uno, se va desplazando. Igualmente acá, la imagen para el tipo de régimen, ¿no? Para un fluido laminar, ¿no? Está de esta forma. Entonces, un tubito con otro tubito acá, con otro tubito así, y así va desplazándose. Se va desplazando. Un tubo con otro tubo y así. Entonces, prácticamente en una figura como esta tendríamos que ver así, tubitos. Este es el modelo que nos va a dar el camino, el recorrido a través del diámetro de la vena. Mayor velocidad, menor velocidad. Está desplazándose. Entonces, el modelo para un fluido laminar tiene esta característica. Pero entonces, ¿por qué fluye uno más que el otro? Es porque a este paso, para una diferencia de presiones, debe existir acá, por ejemplo, la presión P1 y acá la presión P2. Si existe presión y acá tengo sección transversal, acá debe existir ¿qué cosa? Fuerza. Una fuerza. Y acá en el otro lado también una fuerza, pero opuesta, P2, en esta sección S2. Y si es constante, mejor todavía, ¿no? Los modelos podemos hacer constantes, ¿no? Entonces, en el camino de uno con otro, ocurre una fuerza de contacto o de viscosidad. De esa forma. Entonces, para un régimen laminar que el desplazamiento sea constante, no es alterado, ¿no? Porque aunque uno hace ejercicio, el conducto de la cantidad de masa del fluido recorre con su régimen laminar constante. Entonces, para esto tendríamos que señalar entonces que la sumatoria de fuerzas provoca en la masa aceleración. Pero ¿cuál sería la fuerza de viscosidad acá? La fuerza de viscosidad acá sería una fuerza que es directamente proporcional a un coeficiente denominado coeficiente de viscosidad. Por una constante, podemos ponerle K, que va a depender de la naturaleza de la fuerza de viscosidad. Voy a poner S por la gradiente de velocidad o la velocidad por unidad de longitud o de desplazamiento. Si es este R o E, X. Tiene esta forma. En forma diferencial aquí va a aparecer la gradiente de la velocidad. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la velocidad en los extremos, ¿no? Acá va a ser mucho más grande que acá. Acá la velocidad es pequeña, acá es mucho más grande. ¿Cómo está saliendo? Acá es bastante grande, acá más pequeño. ¿Está bien? Para un radio, un X, acá va a tener una velocidad muy pequeña. Y es esta la que se pega acá en la pared. Y si tiene grasita, se va a pegar. Algunos dicen que como tiene, conforme el tiempo, la edad en la persona, pasa un desgaste de este tipo de membrana que es la parte de la vena. Entonces ocurre una fisura, y a esa fisura rápidamente todos los elementos se colocan acá, se taponean acá, como queriendo taparlo. Por eso es que hablan del colesterol bueno. Entonces, lo tapa acá. Eso. En conclusión, mecánicamente se ha reducido su diámetro a un diámetro menor. Y cuando esto se taponea, ¿qué pasa? Cuando en la vena se taponea, estamos hablando de una vena de cuánto? De 1 milímetro, milímetro 0.2, o de repente para el corazón un poco más grave, ¿no? Estamos hablando de 10 milímetros, 12 milímetros. Pero ¿qué pasa cuando hay un taponeo, una obstrucción? Porque hay un incremento, se reduce el diámetro de paso. Pasa, pero muy poco, hay una alta presión. ¿Y qué le da? Un derrame, ¿no? Llega, se hincha, se envuelve acá, y esta rajadura se abre.
la rama. Y el que sube es el corazón. ¿Y a dónde va primero? La cabeza. Esta es en anatomía y fisiología, tienen que ver eso, ¿no? Y esto, ahora mismo, por ejemplo, la persona que tiene ojo rojo, ¿no? ¿Qué le dio? Derrame. No es conjuntivitis. Parece. No es que le han pegado. A ver, ocurre justamente ese detalle. Entonces, hay derrame no solamente se presenta por la situación en el cerebro, sino en todo nuestro sistema. Como habla de mecánica acá, hay que colocar la parte mecánica, pero la parte de mecánica es la parte de la física, todo movimiento físico. Entonces vamos a tener esta característica para acá. Bien, entonces la suma de fuerza provoca en la masa de aceleración. Con eso voy a tener los dos componentes de paso. Entonces, si yo tengo una longitud, si yo quiero colocar una longitud, acá tendríamos F1 menos F2 menos F sub beta provoca en la masa aceleración. Si es velocidad constante, será cero, dado que la aceleración es cero, es velocidad constante. Por el tipo de régimen que se puede dar. Un tipo de régimen que se puede dar. Bien. Y acá entonces nos daría acá la presión, ¿no? La presión 1, la sección en 1. Vamos a ponerlo así nada más. Presión 1, sección 2. Y acá nos va a dar el coeficiente de viscosidad multiplicado por la sección transversal multiplicado por la velocidad. En este caso, la velocidad sería v. Hay otro modelo que existe. Porque hay la fuerza de viscosidad de 6 pi por R, 6 pi por R lo puedo buscar, A por B, por el coeficiente. Entonces, para no poner este valor, le voy a poner un B nada más. Hay distintos modelos en los cuales se señala esto, B a la N, inclusive, para ver que este 6 pi por R que lo hago, luego pues la forma que tenga, esa es una constante K, pero que si este varía esa constante. Y está sujeto a los grados de libertad que tiene el binario. No lo vamos a ver. Siempre vamos a poner entonces el coeficiente de viscosidad, la velocidad y su sección transversal. Ya, entonces acá, si tengo la misma sección, será S. Y acá tengo el delta de P. Acá tengo la fuerza de viscosidad, que sería lo mismo eta por sección o la velocidad. En este caso, estaríamos tomando si hago mi modelo con respecto a un cambio de R, que me va a cambiar la volumen total, ahí sí se me va a hacer un poco más. Sería A, que sería pi por R al cuadrado, por delta de P, beta. Ese sería la superficie de paso, sería 2 pi por R por
L. Esta es la superficie del tubo. Superficie del tubo. Del envolvente. Es nuestro modelo de forma circular. Y tenemos la velocidad B. Entonces, se cancela pi, nos queda acá 2 delta de p al cuadrado sobre 2 y la viscosidad sería por este lado. ¿Para qué quiero yo la velocidad? Para reconocer con el principio de continuidad acá la velocidad por S1 es igual a la velocidad por SS2. Eso puedo aplicar. Y aparte que puedo aplicar también un caudal, porque ese es el caudal. U1. Mi ejercicio es encontrar y hay una diferencia de precios. Se trata de este modelo de desplazamiento, uno como tengo desplazamiento, y acá tengo la de contacto, esta es la superficie de contacto, y acá tengo velocidad, y acá tengo la velocidad que se llama entonces, para esta velocidad D, hasta de esta distancia, tenemos nuestro RPI. Voy a tener que esta se desplaza más que la otra, ¿no? Uno se desplaza más que la otra para que fluya. Para que fluya. Entonces, tenemos más es la derivada de B respecto de I. Pero I es hasta B. ¿Y qué sí? Será así. Este es un gradiente. En B. Si utilizo eso, voy a derivar. La derivada de B respecto de R. Ya no tomaría este R al extremo, pero como va a integrar, no tomaría R minúscula. Entonces acá me quedaría I, una R, una R. Entonces R diferencial de R quedaría acá, y acá me va a quedar 2 eta L, y esto pasa para abajo. Esto lo mantengo, me queda el integral acá en función de R. Ahora si R o de 0 a R, R cuadrado sobre 2 igual a 2 eta L sobre delta de P de 0 a B. Sí, espera que sea máximo, no máximo. La velocidad máxima es acá. Entonces acá sería de 0 a B de B a 0. Entonces sería menos B. Por lo tanto, B va a ser igual a delta de P por R al cuadrado sobre 4 eta L. 4 eta L.
pequeño, ¿no? Se hace pequeño. Y el caudal de paso, es la integral de B diferencial de superficie, ¿no? Esto sería integral de B, que es todo esto delta de B, entre el cuadrado sobre 4 n a n, y la superficie de paso para el caudal sería anillo concéntrico. 2pi poder diferencial de esto, ¿no? Es un diferencial de R para un R. Y la superficie es 2pi por R diferencial de R. Entonces el cuadrado sería acá la integral delta de P 2 y tercera y R al cubo sobre 2 delta L diferencial de R. El cuadrado será entonces delta de P y 2 delta L, y acá sería R de la cuarta sobre 4. Entonces el cuadrado sería I por delta de P por R de la cuarta sobre 8 delta L. Entonces imagínense, ¿no? Es este valor. Bueno, aunque si midiese, acá midiésemos nosotros la corrección, la fuerza, cuánta fuerza se está dando ahí. Pero hace su ejercicio en la longitud de la vena, en las propiedades de viscosidad o de tensión que tenga el fluido, en este caso, un coeficiente de viscosidad. Y este es el caudal, que es velocidad por el volumen entre el tiempo, ¿no? ¿Recuerdan el caudal? B por S o el volumen en el tiempo, ¿no? El volumen en el tiempo. Eso es medible. Por lo tanto, yo puedo calcular acá la diferencia de presiones conociendo este tipo de radio. Y es algo, ¿no? Imagínate, la cuarta potencia, ¿cuánto caudal pasa? ¿Cuánto tiempo demora en recorrer la sangre en el cuerpo humano? En punto a su retorno. ¿Sabe? Busca ahí, busca. Tiene un tiempo. Hay un tiempo. Bien, entonces se debe reconocer eso. Y lo otro que es, acá la reducción está dado por lo que es la sección de paso. ¿No? Si acá tengo un menor, la sección va a ser más pequeña. Esto va a ser más pequeño, esto va a ser más grande, no tener una diferencia. Porque se debe cumplir el principio de continuidad. El principio de continuidad. En mecánico fluido, por ejemplo, esto se mide con un manómetro, ¿no? Se puede medir y se conoce como tubo de Bernoulli. O sea, este paso de acá es distinta sección que S1 con S2. Se puede medir colocando acá un manómetro. Se coloca un líquido y producto de la diferencia de presiones, el punto 1 con el punto 2, obliga a que este líquido que está acá se desnivele, adquiera una altura ancha. Y en la vena, ¿qué se coloca? ¿Qué se coloca para medir la presión? ¿Qué se coloca para medir la presión? Cuando van a decir, vamos a medir la presión, ¿no dice? ¿Cómo se llama ese aparatito? Tensiómetro, ¿no sé? El tensiómetro también justamente la tensión de la presión. Bueno, eso para conocimiento, ¿no? Entonces, cuando acá se hace un poco, esto dice que los médicos
suele decir que esto se forma como una placa y que justamente al ser como una placa, una rajadura ya es un problema. ¿Recuerdan en química cómo se habla de los enlaces dobles y triples? Es mucho más fácil trabajar con enlaces simples que con enlaces triples. Enlace simple tiene movilidad, en cambio el enlace triple ya pues ha hecho la tensión, como se puede tener la tensión de dureza. Vean, y ahí estoy hablando mucho. No sé a quién les toca este bonito tema, es un bonito tema que se puede leer. Hay que, si gustan, se van al mercado, se compran ahí un pedacito de bofe, ven el bofe y ahí que tenga ahí una forma de tubito y venden eso, dice. Todo te regalo que es. Y para que vean cómo es una vena. Mi compañero le tocó, creo, ¿Sí? análisis de los fluidos de la sangre, de los dos cardiovasculares. Ajá, es eso. Ya, ahora de ahí, ¿qué hace la biomecánica ahí? Primero, uno, conocer toda esa propiedad. Y lo otro es qué material le podemos poner ahí para tener ese soporte. ¿Cómo funciona adaptar al corazón? ¿Cómo se llama? Un lavado que se coloca ahí en el corazón. Es un trabajo biomecánico en el cual tú tienes que conocer el ejercicio de la presión y el flujo que está recorriendo. Y el flujo es distinto en distintas personas. Entonces, en su trabajo de investigación, hay encontrado un libro de investigación, pero se lo voy a poner para que vean. Hay toda una normativa en cuanto a la metodología de la investigación para biomecánica, por si acaso. Ténganlo presente, lo encontré y ya. En todo siempre tiene normas, ¿no? Hay formas. Ya. Entonces, de eso trata la problemática de las venas, el problema de las funciones de las venas. Ahora que ahí le hagamos laboratorio, bueno, podemos hacer con. ¿Qué podemos modelar ahí? Que se puede hacer a través de una. Yo, por ejemplo, en la Olimpiada le puse así a los chicos. Le hice a la botellita de gaseosa, le bajé. Hice un agujero, cae líquido. Calcula la relación de desplazamiento en el tiempo, ¿no? O sea, para medir el caudal de salida por distintos radios. ¿Qué tiempo? ¿Cuál es su relación de el caudal de escurrimiento? Entonces, ¿por qué? Porque ya saben que acá hay presión, ¿no es cierto? El líquido hace presión por Torricelli. Por lo tanto, acá yo tengo una velocidad de salida. Yo puedo ponerlo acá así y puedo medir acá la presión en cada punto para que ustedes tengan conocimiento. Le pongo acá un tubito y acá le pongo otro tubito. Y usted va a ver que el paso del líquido que sale de acá va a llegar hasta esta altura y el otro va a llegar hasta esta altura. Ahí va a ver usted la diferencia. Para que entienda que hay presión en el paso del fluido, hay presión en esta altura y presión en esta altura. Ahora imagínate que esto es una vena. Vamos a hacer a través hasta de un globito, ¿no? Hay globitos de forma larguita, se pueden utilizar. Entonces aquí hay un desnivel. Y esto es como un manómetro, porque está haciendo esta área libre con la presión homogénea. Es algo así como este de acá. En física a veces han hecho eso. Claro, física 2, fluidos, o mecánica de fluidos. No se han hecho, ¿no? Dile algo,
Bueno, podemos medir ahí justamente ese probable para ver cómo presiona los puntos. Entonces hay que simular el camino de una vez, ¿no? Hay que simular. Ya, bueno, ¿qué más me falta? ¿Hay preguntas? ¿Qué preguntas hay? Respecto al laboratorio, profesor. Laboratorio. Para esta parte, ¿cómo podemos implementar un laboratorio para esa parte? Para medir la capacidad de presión. Este tema se ve bastante máquina de, bueno, o sea, de hemodiálisis. Ya. Hemodiálisis ve todo que es una mecánica de fluidos, pero a nivel, ¿no? Ya. De las venas y todo eso. Entonces, de Entonces, repente, algo. sería bueno describir así una descripción del proceso de la máquina de diálisis. Pero recuerde que la máquina de diálisis es para limpiar, ¿no? Y hacer que la sangre tenga la Que no tiene que manejar como ciertas presiones, tomando en cuenta pues toda la física de las Claro. Porque reconocer con un tensiómetro y hay electrónicos también hay que se ponen en los brazos para medir. Los tensiómetros anteriormente son mecánicos. No hay electrónicos. Se colocan acá y solitos sin Ahí esos son los que tienen los monitores. Muy caro. Aquí todavía no, pero en realidad yo he ido montando el laboratorio así por proyecto. Grupos de 4 a 5 hacen proyectos. Bueno, el proyecto tiene un costo, ese costo es muy elevado, entonces 6 alumnos para cubrir por lo menos un monto así. Y así se levanta un proyecto. Cuando el proyecto está interesante y da resultados, se le manda a la facultad, al decanato, para que el decanato cubra ese gasto. ¿Me entiendes? Es un proyecto así, se le realiza. Tú tienes una idea, lo armamos de poco, compramos esto, compramos sensores, pero luego de ahí, ¿qué? No, esto tiende a más, está interesante, podemos comprar esto. Lo mandas al decanato y el decanato hace una bolsa y compra. Y ya tu proyecto pasa a ser como un artículo de proyecto. Entonces vas buscando información, vas rompiendo el contenido del conocimiento y así sacas tu primer artículo. Ese es el camino. A todos nos ha costado, y más acá en la Universidad Nacional, ¿no? Si fuésemos privados, pues ya tendríamos más, ¿no? Pero no es que somos privados. Aquí hay que aportar ese poco, siempre todo lo posible, ¿no? Para que no esté acá. Servir. Se llama por ejemplo, acá habla de influencia vascular. Ya, ese es el efecto, pues, ¿qué es lo que ocasiona un problema en el conducto en el paso de la vena de la sangre? Justamente produce lo que le estoy diciendo, ¿no? Hay una alteración, puede haber una tensión y provoca un derrame, pequeñas venas. Ahora,
hay venas tan finitas, ¿no? Tecnología alemana he visto que ya hacen operaciones en venas muy pequeñas para poder quitar coágulos. Por eso se forman los coágulos. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta la biomecánica? Que es la instrumentación. ¿Qué debe tener en cuenta? Debe tener en cuenta que eso tiene un ritmo, tiene una actividad física de forma mecánica, da la pulsación, da la fuerza, da la tensión. Pero el resto de acá de insuficiencia vascular ya son problemas y síntomas más importantes. El laboratorio sería chévere. No vamos a estar como en la enfermería, vamos a traer una inyección, vamos a ver qué tal se comporta. Los alumnos de enfermería muy informativos aprenden a inventar. Y te dice, amigo, ven. Coloca el suelo. Va a ganar de abrir de la cuchara. Suelo. Definitivamente, acá por ejemplo, en lo que son las propiedades mecánicas de los vasos sanguíneos se habla de la flexibilidad y el amortiguamiento. Es lo que le decía yo, ¿no? O sea, este hecho hace que sea rugoso, es que la vena tiende a flexionarse. No se estira totalmente, pero tiene un estado de un poquito de flexión. Por eso que verán que cuando operan, lo levantan, ¿no? Lo levantan y si la vena se puede dar una pequeña elasticidad, entonces tiene flexibilidad, tiene amortiguamiento. En todas las arterias tiene ese comportamiento. Ahora, ¿qué tanto de amortiguamiento? Ahí se puede analizar, por ejemplo, el movimiento amortiguado que es para materiales, es lo mismo. Simplemente se coloca ahí y se va a observar con un sensor, se puede observar cómo es ese amortiguamiento de esa vena en cuanto a su actividad, que está realizando. Entonces señala eso, y señala justamente acá, ¿no? Señala que las arterias exhiben una respuesta mecánica compleja debido a la naturaleza viscoelástica. Eso es la viscosidad que tiene el material a poder en su desarrollo elástico en lo que se pone. Pero tiene una conducción bastante grande, ¿no? La cuarta potencia de la radio, o sea, se hace fuerte, no se hace. No es que se mantenga simple, si se reduce, se hace más fuerte, es la cuarta. Bien, entonces luego ya, y la propiedad mecánica requiere ser que permite que las arterias adapten variaciones de presión y flujo sanguíneo. Eso también es cierto, ¿no? O sea, yo después ya me di cuenta de una operación, ¿no? De que ya no era, o sea, mayor de edad, ya no es
pasando los 50, 60, ya es un poco cuidadoso de poder operar por un derrame. El médico dice sí, pero en la larga, por la cuestión de tiempo de vida del ser humano, ya no es posible. ¿Y qué decía? Ya hablando bueno, con los colegas, con los médicos, hay también amigos, me dice, la sangre tiene su propio camino, va a buscar su propio camino, no te desesperes. Si ha habido aquí en la vista, le ha derramado, va a buscar el camino, se va a adecuar y va a haber un desarrollo. Pero hay que hacer la terapia para que baje eso. Pero la sangre va a buscar su camino. Es como que tú, este es el canal de riego, por ahí está circulando el agua, pero de un momento se derrama, pero luego vuelve a su causa, busca su camino, Entonces es mucho más favorable, ¿no?, controlarlo en estado sin operación, sin intervención, sino con el cuidado para poder que busque su camino regular. Y esa era la explicación. Entonces, el tiempo de vida, el gasto que tiene la vena es bastante peligroso. Y el biomecánico debe reconocer eso. ¿Qué tensión le vas a dar? O sea, tú le vas a dar una envoltura. Un poliplástico bastante libre de tensión adecuada o recomendación. Ahí eso. Por lo tanto, tienes que conocer que se está subiendo a una comprensibilidad, a una flexibilidad, ¿no?, a una cantidad de desarrollo flexible. Bueno, ¿qué más habla acá? Bueno, comportamiento, no sé si lo encontré también. Bueno, su comportamiento lineal, es decir, claro, la conducción de eso no va a ser lineal, más va a ser potencial, ¿no? A la cuarta potencia. Bueno, los modelos matemáticos es lo que se tiene ahí, el enfoque biomecánico es una visión, claro, cambio circulatorio, una visión distinta. Como ingenieros biomecánicos y biomédicos deben reconocer claro que todos en nuestro sistema el conducto de las venas tiene su tensión, eso tenemos que reconocer que tiene esas propiedades, puede ser medibles. Entonces, se podría dejar un par de preguntas a ver para la próxima o aquí de todo. ¿Cómo se explica la propiedad mecánica de los vasos sanguíneos? ¿Cómo se explica? Una vez que contamos, se explica. ¿Cómo se explica? Les conté que yo hice una carrera con cuando era más muchacho, hice una carrera con otro y después me agité tanto que el corazón bombeaba. Y a esto se explica por una alteración, ¿no?, de la energía interna del ser humano cuando hace que el ritmo se acelere más. Al acelerar más, el corazón está bombeando más, está dando más presión, está circulando con mayor velocidad. Entonces la vena está sujeta a eso. Eso lo pueden ustedes buscar un poco más de información. ¿Cómo se explican las propiedades mecánicas de los vasos sanguíneos? Y bueno, y con eso también se puede poner otro interrogante de cómo, por ejemplo, cómo influye, ¿no?, en la circulación, como les estoy diciendo, cómo influye una alteración. De eso trata de estos tres puntos, ¿no?, que son flexibles, que son amortiguados, que tienen problemas en la casa, en este caso en la parte interna de la formación de la vena. Se puede analizar a través de propiedades mecánicas para las paredes arteriales. Esos tres puntos nada más.
¿Se ha aprendido? ¿Sí? Ya también. Tres más alto que yo. No te entiendo. Ya. Los chicos de psicología hacen, por ejemplo, disección sobre los animalitos. Para eso también, para ver. ¿Creen que nosotros estemos en la necesidad de también hacer eso? Sí. ¿Disección? Claro, es decir, agarrar como Justo tengo una gana. abrirlo, mirarlo ahí, sacar, mirar cómo son las venas, cómo están las más grandes, las más delgadas. Y ahí, por ejemplo, en un suave podemos abrir, en un suave podemos poner con la jeringa, ver cómo es la tensión muscular ahí. Puede ser, ¿no? Para ver justamente este problema, de repente con un microscopio se puede ver como qué cosa contiene, ¿no? Cómo es entre uno más grande y otro más pequeño. O sea, ¿qué te salió a ti dentro de tres pollos o digamos tres ranas o dos conejos? Mirar ahí qué es. Sería interesante. Ya, acá habíamos encontrado un poco de información, es similar a lo que estoy diciendo. El cuerpo humano, bueno, a veces nos centramos en que todo lo tiene, que los huesos, la parte mecánica, ¿no? de lo que es el músculo. Y nos olvidamos de que uno de los ejercicios más es todo nuestro sistema de circulación sanguíneo. Entonces, eso es importante. Dice, ¿no? Como decía acá el corazón, dice, ¿cómo soportar las presiones que da por la bomba artificial? ¿No? Que es el corazón. Como le digo, eso es el corazón. Yo lo veía hace tiempo, ¿no? Cuando estaba dictando biofísica, un tiempo hice algo así. Aunque biofísica es más por la parte de los. Bueno, se podría hacer que además del tipo de sangre, claro. O sea que yo he visto accidentes, yo estaba en el hospital ¿no? varias veces, ¿no? Y he visto cómo vienen los muchachos por una bronca y cómo brota la sangre. Es como cuando tú matas un pollo, la sangre te sale hacia atrás. Está tapado, lo destapan normal y yo solamente la desapo, ¿no? Porque yo estoy solamente haciendo como mi trabajo, mi proyecto, mirando, no tocaba nada, pero la sangre sale a chorro. Bueno, y es esa presión que soporta la vena. Luego de ahí, bueno, habla ¿no? de cómo es cuánto soporta ¿no? lo que realiza el bombeo del corazón. ¿No? Aparte habla de que los órganos tienen un régimen suave y estacionario. Es lo que le digo yo, porque el fluido de la sangre tiene ese tipo laminar, suave, estacionario, no turbulento. Cuando hace turbulento aparece pues lo que es el derrame. Ya eso es cuando se ha vuelto, la parte interna se ha vuelto como un cartílago, ahí sí ocurre ese tipo de cosas. El líquido va comenzando a hacer vórtices.
¿Y cómo soportar durante 100 años? Dice, una persona que vive 100 años tiene 3 millones de latidos. 3 millones de latidos de golpecito. La circulación arterial de oxígeno. ¿Cuáles son las solicitaciones mecánicas que soportan nuestras arterias de funcionamiento? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? La presión interna, la presión anterior de los venos, de las cavidades que están de paso. Bueno, y en la parte del corazón, pues todo el ventrículo izquierdo, lo derecho, lo que trae salida, ¿no? Tanto en la vena aorta, que es la más gruesa. Dice, estas arterias soportan aproximadamente entre 80 y 120 milímetros de mercurio de presión. Es lo que usted toma, pero cuando mide la presión, dice, ¿cuánto tiene? 18 sobre 10, ¿no? 14 sobre 10. O sea, 18 sobre 10, imagínate, alta presión. 14, ¿no? 14 sobre 12, 14 sobre 8, alta y baja, ¿no? Y eso es medible, es posible medir. Yo a los chicos de enfermería les dije, ya, traje ese aparatito para medir la presión y les hice correr 10 vueltas. Ya, a ver, podemos medir a la tabla. Y salía solamente con 3 puntos, nomás no sale más, no se puede medir más, y salía 3 puntos más. Y con 3 puntos se puede ver cómo es baja, sube, baja, sube. Las tensiones, la tensión tangencial es lo que lo dibujé acá como costado, como una vena, ¿no? Cada vez que pasa va arrastrando, va arrastrando, va arrastrando. Y acá nos da que este flujo sanguíneo, además de la presión, ¿no? nos produce tensiones tangenciales. Es un cierto estiramiento a la tensión. Y sus valores citan entre 1.5 a 3 pascal de presión. Pues, esto lo conoce como endotelio. El otro está, mira, acá hay 3 palabritas que deben ir, claro. Entonces la apelodosis. Alargamiento longitudinal y hay dos que no están bien. Porque observando la rotación, ¿no? De los correcciones que hay. Para un tipo, o sea, definitivamente, ¿no? Las actividades que están sujetas en las venas, en el espacio, ¿no? Son uno por el tiempo de vida, que es la edad, y la patología, que es la enfermedad. Esos son dos elementos, ¿no? Y este tipo de alargamiento va a generar en el vaso una tensión. Y esa tensión va a formar fisuras y eso es lo derrame. Pues, ¿eso por qué? Por una presión interna. ¿Cómo se ejerce una presión interna? ¿Por qué la persona está tranquila de un momento a otro? Se le subió la presión. O se le bajó la presión. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Internamente, ¿no? Y bueno, no sé dónde lo leí hace tiempo también. Juega el tan importante la parte psicológica. O sea, la parte psicológica y la parte neuronal hace que su actividad de energía descienda. Al descender, baja la presión, ocasionado una baja de presión. Y esto es diferente entre una baja de presión y una alta presión, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen? De repente eso van a poner en las preguntas del examen. Con alternativa, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? O así no va a ser nada. Profe, ¿van a ser preguntas teóricas y prácticas o...? Claro,
traerás un gatito y lo cortamos y me vas a mostrar qué tipo de... No, es teórico. No tenemos el laboratorio implementado como para crear. Pero mira, están sufriendo con el primer laboratorio que es simplemente para medir resistencia material. Y a pesar de que esa resistencia de materiales es para todo, ¿no? Ahorita traigo, por ejemplo, ya hacemos un tubo flexible y le digo, mira usted la... Y lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. No, y yo en el laboratorio yo lo tomo así, entran, instalan por una pregunta del problema que se va a tratar, usted tiene que diseñar, ya lo vamos a hacer así, libros a la mano, ya, planteamiento, uno hace planteamiento, otro toma datos, otro corre los datos, resultados, grafica, todo eso, y finalmente entrega, por grupo de 4 personas. Es para hacer un informe del laboratorio, que es de naturaleza experimental, por esa razón. Pero la parte teórica son conocimientos nomás. Digo usted a qué se llama tal cosa, no marque la respuesta correcta. ¿Qué relación hay uno con otro? ¿Qué relación hay entre la presión o el aislamiento o la tensión? Para estar cartero. Te puedo dar una gráfica o te puedo dar una malla de datos y tú vas a describir eso. Eso es biomecánica. Entonces tienes que leer la visión. Los efectos en el alargamiento de la teoría no prefieren nombrar la edad y la metodología. Otra de las cosas que es la incomprensibilidad, claro, no se puede confundir. Es que cuando le colocan pues, oxígeno área, de repente, que oxígeno, no más. Entonces dice que no debe ser incomprensible. Los tejidos que componen la pared vascular contienen cantidades importantes de agua, en el 70% del peso individual, consideran el material como la mayoría de los materiales blandos, incomprensibles. La elasticidad y la no lineal, o sea, es decir, su comportamiento elástico no es lineal, es decir, no es un comportamiento que le doy un peso, se tira uno, le doy otro peso, se tira otro, sino que a un peso, a otro peso, de repente ya se dio demasiado, a otro peso ya lo quebraste, ya le diste la elasticidad máxima. Y lo que es en lo que es velas, en lo que es fibras, por su característica de tensiones viscoelásticas, tienden a acumularse, se va a formar como un nudo. Un nudo. No es lineal, tiene otro comportamiento. Y está en función a la actividad de la persona, o está en función al tipo a la edad que tiene esa persona. Bueno, ¿qué más? Bueno, acá hay valores que corresponden a los rangos fisiológicos de cuando es muy flexible, cuando hay una digitalización y los tipos de fibras. La tensión por el espesor, gramos por centímetro. Según el diámetro de tensión. Recuerden que le dije hay un modo de Poisson, que era la relación de la deformación transversales y longitudinales, que es esa la relación. De eso le dé sucede. ¿Cómo es con respecto cuando tiene un alto colágeno producido por una pared vascular totalmente completa? Esto es. Busca información, por favor, para ir armando. La fibra, ¿cómo se adquiere mayor o menor fibra? Dicen, no, eso de la fibra, se recuerden siempre a los muchachos bien, les gusta hacer deporte, ponen a fibra, ¿no? O lo ves un bolillo y dicen, no, no tiene nada de fibra. ¿Qué es la fibra? Su comprobación es totalmente la elastina. Esta es la palabra elastina.
Estilo. Perfecto. Componente para lo que es la elasticidad. Bueno, para la deformación, ya hemos hablado, tiene a flexionarse, tiene a deformarse, y va a cambiar la postura. Tiene propiedades anisotópicas también, ¿no? Debido a diferentes disposiciones y distribuciones de fibras elásticas, programas en las células musculares, el comportamiento del vaso sanguíneo en direcciones, ¿no? En direcciones circunferenciales y tiene de locaciones de dirección longitudinal, por eso es anisotópico. Las propiedades físicas en una dirección y en otra dirección son totalmente distintas, por eso se hace esa anisotópico. ¿Y de qué se trata? Pues las propiedades, en este caso, bioelásticas del cuerpo, las fibras elásticas, los colágenos y las células musculares. Esos tres. Ojo. Esto le va a dar mejor para que lo tengan. Dependencia con el tiempo ya hemos visto que es de edad, ¿no? Quizá la palabrita que resalta más está dando un momento de la conversación. Se refiere al elemento de la pared vascular suministrar cíclica, es decir, la curva, la tensión del alargamiento, curva de tensión versus el alargamiento. Que describe una histeresis. ¿Han escuchado eso, no es cierto? La histeresis. La histeresis que se hace en campos electromagnéticos, igual acá. Describe un ciclo de histeresis, es decir, entre la relación de tensión y alargamiento no regresan con la misma. Acá está la forma, ¿no? Este es la histeresis. El camino de ida es distinto al camino de regreso. Ahí entrega la Politécnica de Madrid y ahí encontré ese material. Un poco de los saqué, un poco de cada uno y ya saqué. Eso le va a tirar el WhatsApp de la parte técnica. Busquen también ustedes información, por favor. No escucho por eso. Muy bien. Entonces, eso trata de este tema de problemas sobre las biomusculares. ¿Algún detalle? Del informe de laboratorio ya lo han terminado. Por ahí, creo que el compañero ha hecho bien. ¿Tú le llegaste a la mañana los datos? ¿Lo vieron? De nuevo, ¿viste la forma como se resuelve? Te ayuda a poder encontrar eso le va a servir, señores, ¿saben por qué? Porque cuando vamos a hacer eso, a ver, hago una prótesis sobre un caballo. Hay prótesis que hay para las espaldas. Con tanto peso y tanta carga. Lo más pequeño se puede hacer sobre latinos, sobre perritos, como güeyes que están ahí. Pero siempre es importante. Recuerden que no solamente sobre materiales sólidos, sino sobre plástico también. Por si acaso, se puede medir eso. Bien, pues ahí lo dejaremos. ¿Alguna duda, algo más? Dime. Hay una fecha para entregar el auto. ¿Cómo? Hay fecha para entregar el laboratorio final.
No, como vi que todavía están como felices. Disculpa, pero yo lo veo así, ¿no? Las cosas como son. Pero yo les dije en la primera clase, ¿no? Yo voy a observar, porque ustedes están interesados. Yo quiero que ustedes